La noticia llegó una mañana cualquiera, entre el olor a café y el murmullo de la radio. La librería va a cerrar, dijo Mateo, el hijo menor de Clara, con esa mezcla de indiferencia y tristeza que solo los jóvenes conocen. Clara no respondió de inmediato. Simplemente dejó la taza sobre la mesa de la cocina y miró por la ventana. Afuera, la vida seguía su curso. Camiones, autos, pasos apurados. Nadie parecía haber escuchado lo que para ella era una tragedia. La librería El Roble Viejo no era solo un negocio. Era su vida. No la fundó ella, pero la había sostenido durante 32 años. Primero como ayudante, luego como administradora, finalmente como dueña. Allí aprendió a leerle cuentos a los niños, a consolar a adolescentes con poemas rotos, a recomendar novelas a mujeres que buscaban respuestas en la ficción. No es rentable, mamá. Ya no compran libros, dijo Mateo, mientras recogía su mochila. Clara lo miró. Ya era un hombre, con barba y prisa, pero aún le veía los ojos del niño que se dormía entre páginas ilustradas. ¿Y qué va a pasar con los libros?, preguntó. Mateo encogió los hombros. ¿Se venderán al por mayor, o se donarán? No sé. Clara asintió despacio. Pero por dentro, algo se desmoronaba. Esa misma tarde fue a la librería. Estaba todo igual y todo distinto. El mostrador, las estanterías, las lámparas cálidas, pero ya no había clientes, solo cajas de cartón. Se sentó en su silla de siempre, detrás del mostrador. Tomó un cuaderno viejo, uno donde solía anotar frases de los clientes, títulos pedidos, recuerdos. Y escribió una sola línea. Me están quitando algo que nadie más va a saber cuidar. No lloró. No aún. En casa, esa noche, sacó de un cajón una carta amarilla. Estaba cerrada con cinta roja. Era de su madre. Nunca la había abierto. La había recibido el día que murió, pero nunca se atrevió a leerla. Acarició el papel como quien reconoce una herida antigua. No la abrió. No aún. Al día siguiente, Clara llegó temprano a la librería. La calle aún olía a pan recién horneado y a la humedad tibia del amanecer. Abrió la puerta con su llave, esa que había usado cada día durante 3 décadas, y se permitió un silencio largo, como si quisiera memorizar cada rincón. Encendió las luces. El resplandor suave acarició los lomos desgastados de cientos de libros que parecían observarla con complicidad. Caminó despacio entre los pasillos, tocando los bordes de las estanterías, como si fueran los bordes de su propia historia. Se detuvo frente a la sección de literatura infantil. Allí, durante años, había leído cuentos en voz alta a los hijos del barrio, a los nietos de sus amigas, a los hijos de mujeres que solo querían 20 minutos de respiro. Tú eras el dragón favorito, susurró, sacando un libro ilustrado que tenía cinta adhesiva en el lomo. En la trastienda, encontró una caja olvidada. Dentro, fotografías de inauguraciones antiguas, recortes de diario, una lista de nombres de personas que alguna vez dejaron notas de agradecimiento. Una decía: gracias por enseñarme que los libros no solo se leen, se habitan. Clara sonrió. Al fondo, entre cajas, había una silla de madera, la misma en la que su esposo, Tomás, solía sentarse a esperarla cada noche, antes de que la enfermedad lo volviera ausente. Murió hace 6 años, pero esa silla no había sido movida jamás. En el asiento, como siempre, un libro a medio leer. Clara lo levantó. Era crónica de una muerte anunciada. Dentro, entre las páginas, una flor seca. «¿Sigues aquí?», susurró. Entonces se decidió. No iba a permitir que todo terminara así, en silencio, con cajas y olvido. Tomó el teléfono. Llamó a la radio local. «Quiero contar una historia», dijo. «No sobre mí. Sobre una librería. Sobre lo que pasa cuando se cierra una». La voz del locutor era amable. «¿Y por qué deberíamos contarla? Porque no todos los lugares que cierran son negocios. Algunos son pulmones. Y nadie nota cuando los pulmones dejan de respirar, hasta que falta el aire». La llamada quedó grabada. Y al día siguiente, fue transmitida en el programa matinal. No pasó mucho tiempo para que empezaran a llegar personas a la librería. No a comprar, sino a despedirse. A traer flores, notas, dibujos. Una niña trajo un cartel que decía: «Este fue el único lugar donde mi mamá y yo fuimos felices juntas». Clara no entendía cómo había comenzado todo eso.
pero entendía por qué. La librería estuvo más viva que nunca durante los días siguientes. No por ventas, sino por voces. Por historias que regresaban con rostro. Antiguos clientes que ahora eran padres, adolescentes que una vez aprendieron a leer entre esas paredes, mujeres que recordaban cómo Clara les ofrecía una taza de té mientras esperaban que la tormenta pasara, fuera de lluvia o de vida. Clara, que había pasado su existencia construyendo silencios amables, ahora escuchaba más que nunca. Sentada en su rincón con su vestido azul de lino, registraba en una libreta frases que oía durante el día. Aquí aprendí que la imaginación también puede ser refugio. Mi madre me leía cuentos sentadas junto a esa lámpara. Hoy ella no está, pero ese rincón aún la guarda. No es una librería. Es una casa donde nadie te pide explicación para entrar. Una tarde, mientras barría la entrada, se acercó una joven de unos 25 años con una carpeta en las manos. ¿Es usted Clara? Depende, respondió con una sonrisa amable. ¿Vienes a traer recuerdos o a llevarte uno? Traigo una propuesta. La joven se llamaba Mariana, y era gestora cultural. Había escuchado el audio de la entrevista radial y decidió que ese lugar no podía simplemente cerrarse. La librería no tiene que desaparecer, dijo. Puede transformarse. Clara se sentó. No por cansancio, sino para escuchar mejor. Queremos crear un centro comunitario, explicó Mariana. Un espacio de lectura, talleres, cafés literarios. Queremos preservar lo que usted creó. Pero necesitamos que usted esté. Clara no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. A las estanterías que conocía de memoria. A la lámpara torcida en la esquina. Al suelo con las marcas de los pasos de generaciones. No sé si tengo energía, confesó. No necesita tenerla toda. Solo la suficiente para empezar. Lo demás se construye entre muchos. Esa noche, Clara no durmió. Abrió su caja de cartas viejas. Sacó una escrita por Tomás en los primeros años de casados. La había guardado por años. Decía: prométeme que nunca cerrarás las puertas de lo que construiste con amor, aunque tengas que cerrarlas con llave alguna vez. Siempre hay quien sabe abrirlas de nuevo. Lloró. No por nostalgia. Por señal. A la mañana siguiente, llamó a Mariana. Aceptó. Pero con una condición: nada de convertir esto en algo grandioso. Solo que siga siendo honesto. Como una casa con la puerta entreabierta y olor a libros usados. Mariana rió. Trato hecho. La noticia corrió como una brisa alegre por el barrio. Voluntarios comenzaron a llegar. Pintaron las paredes con colores suaves. Colocaron bancos nuevos en la entrada. Trajeron plantas. Dejaron espacio para exposiciones, para tertulias, para tardes de poesía y noches de cine. Clara, sin quererlo, se convirtió en el centro. No como figura decorativa, sino como raíz. Cada persona que entraba buscaba su mirada. Su gesto. Su bendición. Y ella, sin darse cuenta, empezó a escribir su historia otra vez. Pero esta vez, con testigos. Habían pasado ya varios meses desde la reapertura de la librería, ahora transformada en un centro cultural con alma de refugio. Cada rincón tenía una nueva historia, pero la esencia seguía intacta. Libros, té caliente y Clara en su rincón, con la misma libreta donde ahora anotaba no solo pensamientos, sino también nombres de mujeres que llegaban buscando algo más que lectura, comprensión. Una tarde cualquiera, mientras organizaba una caja con donaciones, Mariana entró corriendo. Clara, hay alguien que quiere verte. Dice que se llama Andrés. Clara se detuvo. El nombre cayó como una piedra en un lago quieto. ¿Andrés? Dice que es tu hermano. Clara dejó los libros, respiró hondo y caminó hacia la entrada. Allí estaba, un hombre delgado, con ojos cansados, el cabello completamente blanco, sosteniendo un sombrero entre las manos. Hola, Clarita. No me llamaban así desde hace 40 años. Yo tampoco decía nada desde hace 40 años. Supongo que estamos a mano. Ella lo miró en silencio. Andrés era su único hermano. Habían crecido juntos en una casa pequeña con una madre severa y un padre ausente. Se separaron por una pelea absurda que nunca sanó, una herencia, un terreno, el orgullo. ¿Qué te trajo aquí? Leí sobre ti. En un artículo que una de mis hijas compartió. No sabía que habías hecho tanto con tan poco.
Clara desvió la mirada. Nunca fue tanto ni tan poco. Solo fue lo que había. Andrés asintió. Vengo sin intenciones. Solo quería verte. Saber si quedaba algo de nosotros. Ella lo invitó a entrar. No hablaron mucho. Recorrieron la librería, vieron los dibujos de niños en las paredes, se sentaron frente a frente con 2 tazas de té. El silencio no pesaba. Era una tregua antigua que ambos aceptaban sin condiciones. Antes de irse, Andrés sacó un pequeño sobre. Es una foto. De mamá, cuando tenía nuestra edad. No sé por qué la guardé. Pensé que debía devolvértela. Clara lo tomó con manos temblorosas. En la imagen, su madre sonreía con una fuerza que ya no recordaba. Detrás, con letra infantil, alguien había escrito. Para cuando crezcamos y ya no recordemos que fuimos niños. La escribiste tú, dijo Clara. Tenía 6 años. Andrés se encogió de hombros. Luego bajó la cabeza. ¿Crees que podamos empezar de nuevo? Ella no respondió de inmediato. Miró la fotografía. Luego a él. No sé si empezar de nuevo, pero podemos continuar, que es más real. Andrés sonrió. Eso es más de lo que merezco. Y menos de lo que necesitas, respondió Clara. Pero suficiente para hoy. Esa noche, mientras anotaba todo en su libreta, pensó en cómo a veces el pasado no vuelve a exigir, sino a comprender. Y que hay relaciones que no se restauran, se reescriben. En las semanas siguientes, Andrés empezó a pasar por la librería cada viernes. Ayudaba con arreglos, cargaba cajas, contaba historias de su taller mecánico. Nunca hablaron del terreno ni de la discusión. No hizo falta. El perdón no se mencionaba. Se practicaba. Una mañana, Mariana entró con una invitación. Hay un congreso de cultura en Valparaíso. Quieren que vayas a contar tu experiencia. Sobre cómo convertir una pérdida en un espacio compartido. Clara rió. Ya no con incredulidad. Con ternura. ¿Otra vez hablar frente a extraños? No son extraños. Son mujeres como tú. Esperando ver qué es posible. El día del evento, Clara subió al pequeño escenario del centro cívico. No llevaba discursos preparados. Solo su cuaderno. Nunca me propuse ser ejemplo de nada, dijo. Pero un día me echaron. No de un negocio. De mi propia vida. Y tuve que volver a entrar, no como inquilina, sino como dueña de lo que soy. Y entendí que las puertas cerradas no siempre son un final. A veces son la prueba de que es hora de usar otras llaves. Aplausos. No eufóricos. Profundos. Como quien escucha algo que no sabía que necesitaba. El otoño comenzó a vestirse de invierno. Las mañanas eran más cortas, los días más lentos, y la librería, a pesar del frío, seguía siendo un corazón tibio en medio del barrio. Las plantas en las ventanas resistían valientes, igual que Clara, que ahora caminaba con paso más firme, como quien ha aprendido que el suelo se puede amar incluso después de haberlo tocado con la cara. Una tarde cualquiera, Mariana entró con una noticia inesperada. Clara, han ofrecido comprar el lugar. ¿Cómo? Una editorial. Quieren convertirlo en un espacio mixto, librería moderna, café de autor, galería de arte. Clara la miró sin hablar. Ofrecen una cifra importante, añadió Mariana. Lo suficiente para que te retires tranquila, viajes, vivas con comodidad. Clara respiró hondo. Miró las estanterías, las paredes pintadas por niños, el rincón donde una madre había leído a su hija, la silla donde una mujer lloró por primera vez en años, el perchero con el abrigo viejo de Andrés, la libreta donde había escrito las historias de todas. ¿Y qué pasaría con esto? Lo transformarían. No lo destruirían, pero sí cambiaría. Clara se quedó en silencio largo rato. No dijo ni sí ni no. Solo fue a la trastienda, sacó una caja de cartón, la colocó sobre la mesa central y dijo: necesito pensar. Pero mientras pienso, vamos a hacer algo. La caja decía en letras grandes: deja aquí un recuerdo de esta casa. Durante las semanas siguientes, decenas de personas pasaron por el lugar. Dejaron notas, fotos, cartas, marcadores con páginas señaladas, un dibujo hecho por un niño que ya era padre, una bufanda tejida por una abuela que ya no vivía. La caja se llenó. De objetos, sí. Pero también de algo más. Prueba. Un día, mientras Clara hojeaba una de las cartas, Sofía, la hija de Mariana, se sentó junto a ella.
Tú sabes que este lugar cambió a mi mamá, ¿verdad? Clara levantó la vista. Antes trabajaba en cultura, sí, pero solo llenaba formularios. Ahora escucha, crea, abraza. Clara acarició el lomo de un libro viejo. A veces los lugares son personas. Y a veces, las personas se convierten en lugares. Sofía sonrió. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Lo decidiré mañana. Y al día siguiente, lo hizo. Entró al espacio con una hoja en la mano. Citó a Mariana, a Andrés, a algunas de las mujeres que habían participado en los talleres, a los niños que leían cuentos sentados en cojines. He decidido no vender. Una exclamación de alivio llenó la sala. Pero no porque le tema al cambio, sino porque este lugar no necesita ser otra cosa. Ya es mucho. Ya ha sido tanto. Este lugar no me pertenece. Yo pertenezco a él. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraron. Otros abrazaron. Nadie protestó. Porque sabían que lo que Clara había protegido no era un espacio físico. Era un espíritu. Un hogar. Esa noche, Clara escribió su última entrada en la libreta. Hoy decidí quedarme. No por miedo al futuro, sino por amor al presente. No es un acto de terquedad, es una declaración. Pertenezco aquí. No como guardiana de un museo, sino como jardinera de una esperanza. Que otros construyan grandes cosas. Yo seguiré cultivando pequeñas certezas, un libro leído en voz alta, una historia compartida sin vergüenza, una puerta que no se cierra con llave. No me voy. Y no por costumbre. Me quedo porque al fin entendí que este lugar no se vende. Se vive. Apagó la luz. El invierno entraba ya por las rendijas. Pero adentro, todo seguía cálido. Clara se sentó en su sillón de siempre, con su taza de té entre las manos, viendo a Sofía dibujar. Detrás de ella, la caja de recuerdos permanecía cerrada, pero no olvidada. Y en su interior, como en Clara misma, todo lo importante seguía intacto. Pasaron los años. La ciudad cambió, como cambian las estaciones y las personas. Algunos negocios cerraron, otros abrieron. Las calles se llenaron de nuevos rostros, y muchas de las viejas esquinas ya no se parecían a lo que fueron. Pero en una de esas calles, todavía se mantenía en pie una pequeña librería con alma de refugio. El letrero, algo descolorido por el tiempo y la lluvia, seguía colgando en la entrada. La casa de las palabras que no se olvidan. Adentro, los libros seguían respirando. Las paredes tenían nuevas grietas, sí, pero también nuevos colores, dibujos hechos por niños, frases escritas a mano por mujeres que alguna vez fueron invisibles y que allí encontraron su voz. Clara ya no caminaba tan rápido. Su cuerpo había empezado a rendirse, pero su mirada seguía llena de fuego tranquilo. Cada mañana se sentaba en una banca de madera junto a la puerta. Desde ahí saludaba, observaba, a veces escribía, otras veces simplemente estaba. Sin prisa. Sin urgencia. Como si supiera que su presencia también era una forma de memoria. Una tarde, una niña de no más de 9 años se le acercó. Tenía los zapatos sucios, una mochila vieja y la mirada inquieta de quienes aún no han sido enseñados a tener miedo. ¿Usted es la señora que volvió? Clara sonrió, con esa ternura que no se aprende en libros, sino en los inviernos del alma. Depende, ¿de dónde? De todo, dijo la niña sin dudar. ¿De dónde se va la gente cuando ya no la quieren? Clara respiró profundo. Y eligió con cuidado sus palabras, como quien siembra una semilla con fe. Sí, volví. Pero no volví para quedarme callada. Volví para que tú, nunca tengas que irte. La niña la miró por un segundo más. Luego, sin decir nada, entró en la librería. Eligió un libro ilustrado, se acomodó en un cojín azul, y comenzó a leer con los pies colgando. Clara la observó desde la entrada, y por un instante, el tiempo se detuvo. Porque en esa imagen, una niña leyendo sin miedo en una casa de palabras, estaba la respuesta que nunca había sabido cómo formular. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, cuando las luces de la ciudad eran apenas susurros lejanos, Clara encendió una vela y se sentó a escribir. Abrió su libreta, ya gastada, ya llena, y con letra más temblorosa, pero igual de firme, escribió una última entrada. No soy una sobreviviente. Soy una fundadora. No de un negocio. No de un espacio. De un camino. Uno que muchas recorrerán después de mí. Incluso sin conocer mi nombre.
He sido invisible, callada, despojada. Me echaron de mi casa. Me borraron de los álbumes familiares. Me quisieron pequeña. Pero volví. Y en mi regreso, traje conmigo todas las voces que alguna vez fueron silenciadas. Traje dignidad. Traje verdad. Mientras quede una sola mujer. Que se levante del suelo. Aunque sea con las rodillas temblando. Mi historia seguirá viva. Aunque yo ya no esté para contarla. Cerró el cuaderno. Apagó la vela. Pero antes de cerrar la puerta, giró la cabeza hacia atrás. Allí estaba todo. El sillón de siempre. La tetera azul. Los dibujos de Sofía. El vestido restaurado colgado detrás como un testigo silencioso. Y la caja con recuerdos, ahora con otra etiqueta escrita a mano. No se abre. Se hereda. Clara cerró la puerta. Y por fuera, desde la vereda. La luz seguía encendida. No para alumbrar lo que ya fue. Sino para guiar lo que viene. Porque algunas historias no se apagan. Se transforman en faro. Y otras mujeres, en otras ciudades. En otras casas. Algún día, leerán estas mismas líneas. Y entenderán que volver no siempre es regresar. A veces es comenzar. O, simplemente, reaparecer.